Bienvenidos a Susurros de Medianoche. Historias de miedo para dormir. Te presento una recopilación de 3 historias escalofriantes. La mansión con el gato negro, la muñeca maldita y la curva de la rumorosa. Esta última es basada en hechos reales. Apaga la luz, ponte cómodo y siente cómo la oscuridad observa. Comencemos. Me llamaron un lunes temprano, cuando todavía no había salido el sol. La voz al otro lado del teléfono era seca, impersonal. Me dijeron que necesitaban a alguien para limpiar una antigua mansión. Su dueño había fallecido semanas atrás y la casa llevaba demasiado tiempo cerrada. Acepté sin pensarlo demasiado. Era un buen pago, y yo necesitaba el trabajo. Aún así, algo en la forma en que lo dijeron me dejó una sensación extraña, como si no me estuvieran contando toda la historia. Ese mismo día comenzó a llover. Una lluvia constante, densa, que parecía no tener intención de detenerse. Tomé el transporte público hasta la última parada. Desde allí tuve que caminar por un sendero estrecho, rodeado de árboles altos y retorcidos. Cada paso levantaba el olor a tierra mojada, a hojas húmedas, a algo antiguo que llevaba demasiado tiempo esperando bajo la lluvia. No había luces. No había casas. No había señales de vida. Solo el sonido de la lluvia y el silencio. Tuve la extraña sensación de que no caminaba solo. Como si algo me observara desde la oscuridad del bosque, oculto entre los árboles. Cuando finalmente la vi, me detuve en seco. La mansión se alzaba ante mí, enorme, imponente. Tenía la pintura descascarada, las ventanas altas y oscuras, como ojos vacíos mirando al exterior. La escalinata de piedra estaba cubierta de hojas y musgo, resbaladiza por la lluvia. El aire alrededor de la casa era distinto. Más frío. Más pesado. Al llegar a la puerta principal, dudé un segundo antes de abrir. Cuando lo hice, un olor me golpeó de inmediato, polvo viejo, madera húmeda y un aroma rancio, pesado, como si nadie hubiera puesto un pie allí en años. Un aroma indefinible que me recorrió el cuerpo como un escalofrío. La casa parecía respirar. Dentro, la penumbra lo cubría todo. Cada paso que daba resonaba en los pasillos largos, devolviéndome un eco que no parecía del todo mío. Y entonces lo vi. Un gato negro estaba sentado en medio del vestíbulo. No se movía. No maullaba. Simplemente estaba allí, observándome. Era grande, imponente. Su pelaje oscuro parecía absorber la poca luz que entraba por las ventanas. Pero lo que más me inquietó fueron sus ojos, verdes, intensos, profundos. No parpadeaba. Me observaba como si supiera exactamente quién era y por qué había venido. Me llamó la atención que se veía bien alimentado. Su pelaje estaba limpio, cuidado. Pero no había nadie más en la casa. Por un instante pensé que tal vez no estaba solo. Avancé con cautela. El gato no se movió. Solo giró la cabeza, siguiéndome con la mirada. Comencé a recorrer la mansión habitación por habitación. Muebles cubiertos de polvo. Cortinas gruesas que apenas dejaban pasar la luz. Cuadros antiguos con rostros serios, cuyos ojos parecían seguirme desde las paredes. En algunos espejos, mi reflejo parecía tardar un segundo de más en devolverme la mirada. La casa era enorme. Supe de inmediato que no podría limpiarla en un solo día. Probablemente necesitaría toda una semana. Esa primera noche decidí quedarme. La lluvia golpeaba las ventanas sin descanso. Intenté dormir, pero no pude. No era la lluvia lo que me mantenía despierto. Eran los pasos. Lentos. Pesados. Avanzando por el pasillo y deteniéndose justo frente a mi puerta. Cuando abrí los ojos, el gato estaba allí, sentado frente a la entrada de la habitación. Me observaba. No se movía. No emitía sonido alguno. Solo vigilaba. Los días siguientes fueron aún más inquietantes. Cada mañana encontraba cosas fuera de lugar.
Puertas que había cerrado aparecían abiertas. Objetos que no recordaba haber tocado estaban en habitaciones distintas. Y siempre, el gato. En la escalera. En el salón. En un rincón oscuro del pasillo. Nunca se acercaba demasiado. Nunca se alejaba del todo. Una tarde, mientras limpiaba el salón principal, pasé la mano por un espejo cubierto de polvo. Al hacerlo, sentí claramente que alguien estaba detrás de mí. Me giré lentamente. No había nadie. Solo el gato, sentado sobre la alfombra, mirándome fijamente con esos ojos verdes imposibles de olvidar. Las noches se volvieron peores. Los pasos eran más frecuentes. Golpes suaves. Susurros tan bajos que desaparecían cuando intentaba escucharlos con atención. El miedo se mezclaba con una curiosidad peligrosa. Una madrugada desperté de golpe. El gato estaba sobre mi pecho. Sus ojos estaban a centímetros de los míos. Sentí un frío intenso recorrerme el cuerpo, como si algo más estuviera en la habitación, algo que no podía ver. El gato saltó al suelo y caminó hacia una puerta que no había notado antes. Se detuvo junto a ella y me miró, como si me dijera, debes seguirme. Contuve la respiración, sintiendo como el silencio de la mansión me envolvía. Respiré hondo y me acerqué lentamente a la puerta. La abrí despacio, dejando que el aire húmedo del sótano se colara. Una escalera descendía en penumbra. El gato bajó los primeros escalones con cuidado, y yo lo seguí, cada paso resonando en la madera vieja y húmeda. El sótano olía a madera podrida, polvo antiguo y humedad acumulada durante años. Allí encontré unos baúles, alineados contra las paredes, cubiertos de telarañas y silencio. Me acerqué con cautela, observando cada uno, sin saber cuál abrir. El gato caminó entre ellos, olfateando el aire, y finalmente se posó sobre uno en particular, mirándome fijamente. Sus ojos verdes parecían decirme, este es el que debes abrir. Mis manos temblaban mientras me acercaba. Levantar la tapa fue un acto que sentí eterno, y un olor a polvo viejo, madera húmeda y secretos guardados durante décadas me golpeó de inmediato. Dentro encontré fotografías amarillentas, ropa gastada y varios diarios. Comencé a leer. El antiguo dueño de la mansión escribía sobre su miedo a morir. Sobre rituales. Sobre la obsesión por prolongar la conciencia más allá del cuerpo. Hablaba de un recipiente. De una forma de permanecer. Y entonces lo entendí. El gato no era solo un animal. Era él. Su alma. Atrapada. Vigilante. Desde esa noche, los pasos cesaron. La casa quedó en calma. Cuando terminé la limpieza y me marché, el gato estaba en el vestíbulo, exactamente como la primera vez. Me miró. Y por un instante, creí escuchar un susurro. Nunca me olvides. Cerré la puerta. A veces, cuando llueve por la noche, pienso en esos ojos verdes. Y siento, que aún me observa, no para asustarme, sino como si quisiera que alguien mantuviera viva la memoria de lo que una vez habitó aquella casa. Algunos espíritus no buscan asustar, solo ser recordados. Siempre he vivido bien con la lluvia. No me molesta. La lluvia hace que todo se calme un poco. Borra los contornos, atenúa los ruidos, todo parece más lento, más limpio. Por eso aquella noche no me sorprendió escucharla caer con tanta insistencia. Gotas gruesas golpeando el tejado, el cristal vibrando suavemente. El sonido constante, casi maternal, envolviendo la casa, como si quisiera aislarla del resto del mundo. Vivía solo. Una casa vieja, heredada, demasiado grande para una sola persona y demasiado lejos de todo como para atraer visitas. Nadie venía sin avisar. Nadie llamaba a la puerta cuando llovía así. Pero entonces escuché un golpe pequeño, distinto al de la lluvia. Un toc, luego otro. Como si alguien llamara. Me quedé inmóvil, escuchando. Intenté convencerme de que era una rama arrastrada por el viento, cualquier cosa razonable. Pero los golpes se repitieron, 3, exactos,
lentos y deliberados. Cogí mi abrigo y la linterna. No sentí miedo todavía, solo esa incomodidad suave que precede a las malas decisiones. Abrí la puerta. La lluvia caía tan intensa que la luz de mi linterna parecía lo único que existía a mi alrededor. Y allí, justo en el escalón, estaba ella. Una muñeca. Sentada, derecha, como si alguien la hubiera colocado con cuidado para que no se ensuciara. Tenía un vestido blanco, empapado, el cabello oscuro pegado al rostro y los ojos cerrados. Lo primero que pensé fue que no debía mojarse. La tomé en brazos. Estaba fría, más fría de lo normal. Y pesada. Demasiado pesada para algo de trapo y plástico. La llevé a la casa y cerré la puerta deprisa, como si la lluvia pudiera colarse detrás. La dejé sobre una silla cerca de la estufa apagada, goteando sobre el suelo de madera y formando un charco que reflejaba la luz de la lámpara. Le quité el abrigo mojado y lo colgué. Cuando volví a mirarla, sus ojos estaban abiertos. No di un salto, no grité. Simplemente la miré, ojos grandes, vidriosos, oscuros. No parecían pintados. Parecían atentos. Me dije que tal vez siempre habían estado así, que la lluvia, el reflejo y el cansancio me habían hecho una mala jugada. La mente hace cosas raras de noche. La giré para comprobar si tenía algún mecanismo. Nada. Ningún botón. Ninguna costura extraña. Solo una muñeca vieja. Esa noche la dejé en el salón y me fui a dormir escuchando la lluvia caer con la misma constancia de siempre. Soñé. Soñé que estaba en mi propia casa, pero todo estaba más oscuro. La lluvia caía dentro, atravesando el techo como si no existiera. El suelo estaba cubierto de agua hasta los tobillos. En el centro del salón, la muñeca estaba de pie. No se movía, pero el agua a su alrededor temblaba, formando círculos pequeños y rítmicos, como si algo respirara bajo la superficie. Me desperté empapado en sudor. La lluvia seguía cayendo. Bajé al salón. La muñeca estaba sentada en el sofá, no donde la había dejado. A partir de ese momento, empecé a notar cosas pequeñas pero inquietantes. La muñeca aparecía siempre cerca de donde yo estaba. Nunca lejos. Siempre acompañando. Cuando me sentaba a leer, estaba en la silla de enfrente. Cuando cocinaba, en la mesa. Cuando trabajaba, apoyada contra la pared, mirando. Y empecé a escuchar algo. No durante el día. Solo por la noche, cuando la lluvia volvía. Un sonido suave, distinto al de la lluvia. Más lento. Más profundo. Como si alguien respirara con agua en los pulmones. Una noche me armé de valor y le hablé. No deberías estar aquí, susurré. La lluvia golpeó más fuerte el tejado. La muñeca inclinó la cabeza. No fue un movimiento mecánico. Fue torpe. Imperfecto. Como alguien aprendiendo a usar un cuello por primera vez. No me gusta mojarme, no me dejes sola, susurró dentro de mí. Me levanté de golpe con el corazón acelerado y la respiración irregular. ¿Quién eres?, susurré temblando. No respondió con palabras, pero esa noche lo entendí en sueños. Soñé con lluvia cayendo durante días, con una niña sentada sola dentro de un pozo, abrazando su muñeca mientras el agua subía poco a poco. Soñé a adultos mirando desde lejos, sin acercarse. Soñé el momento exacto en que el agua cubría el rostro de la niña, y en ese instante comprendí, su espíritu quedó atrapado dentro de la muñeca. Quería aprender a respirar de nuevo, quería estar seca, pero también quería compañía, alguien que la protegiera, alguien que no la abandonara. Desperté entendiendo algo que no había comprendido antes, la muñeca necesitaba mi cuidado. No estaba viva, pero yo debía cuidarla. Mi rechazo la habría hecho sufrir. A partir de entonces, empezó a cambiar. Su piel ya no estaba fría. Sus ojos parecían más brillantes. Su ropa, aunque la lavé y la sequé, siempre volvía a oler a humedad. Empezó a pedir,
no con palabras, sino con sensaciones, incomodidad cuando la dejaba sola, un peso en el pecho si intentaba guardarla en un armario, un dolor de cabeza si cerraba la puerta del baño y no la dejaba entrar. Una noche, mientras la lluvia golpeaba sin descanso, la muñeca apareció sentada al borde de mi cama. Sentí el colchón hundirse. No abrí los ojos, sabía que estaba ahí. No habló. No hizo ningún sonido. Solo estaba. Podía sentir su miedo, su soledad, su necesidad de compañía. Era como si toda la casa se llenara de ella. La lluvia ya no venía solo de afuera, la sentía en las paredes, en el techo, hasta dentro de mí. Supe que se quedaría conmigo. Y también que yo tenía que cuidarla. La muñeca quería aprender a respirar sin ahogarse, a estar seca, a quedarse, a ser cuidada. Cuando amaneció, la lluvia había cesado. La casa estaba seca. Demasiado seca. La vi donde siempre solía quedarse, junto a la ventana. Cerró los ojos y parecía descansar en paz. Ya no era un simple objeto. Era compañía. Una presencia que me comprendía y que yo debía cuidar. Era suficiente para saber que no estaba solo. Ni ella tampoco. Solo sé que está ahí. Y sé que yo también estoy allí para ella. Hoy tenía previsto conducir la ruta de la Rumorosa. Solo yo, el coche y la carretera. Había oído historias sobre sus curvas y los vientos que la atraviesan. Y llevaba tiempo queriendo experimentar por mí mismo cómo era recorrerla. Me levanté, desayuné con calma, preparé mis cosas y salí a conducir. Solo quería manejar, sentir el motor, avanzar y disfrutar del camino. La carretera es conocida por todos en la zona. Muchos conductores buscan el reto de sus curvas sinuosas y los vientos fuertes que la atraviesan de noche. Dicen que es una de las carreteras más impresionantes y emocionantes de México. Larga, aislada, hipnótica. Yo la tomé sin pensarlo demasiado. Conducía de noche. No había prisa. El coche avanzaba con suavidad, y más allá de las de los focos, no existía nada. A los lados, la oscuridad era tan profunda que parecía que flotaba en medio de la nada. Como si el mundo se hubiera terminado y solo quedara asfalto. La carretera iba apareciendo frente a mí a medida que avanzaba. Metro a metro. Como si no estuviera allí, hasta que mis luces la creaban. Me habían dicho que había una gasolinera a mitad de camino. Confié en eso y no llené el tanque. Los kilómetros pasaban. No vi ninguna casa. Ningún coche. Ni siquiera animales. Solo el sonido constante del motor y el viento golpeando la carrocería. Empecé a notar esa sensación extraña que aparece cuando llevas demasiado tiempo conduciendo sin estímulos, cuando el cuerpo avanza pero la mente se queda suspendida. Entonces la vi. La gasolinera surgió de pronto, al borde de la carretera. Apagué un poco la velocidad y me acerqué. No había luces. Ningún letrero encendido. Frené y bajé del coche. El silencio era absoluto. La gasolinera parecía abandonada desde hacía años. Tal vez décadas. Las bombas oxidadas, cubiertas de polvo. Los cristales opacos, como si nadie los hubiera limpiado desde otra época. El suelo estaba lleno de arena, hojas secas, telarañas. No había huellas recientes. Nada se movía. Sentí algo raro en el estómago. No era miedo, era algo peor. La certeza de que aquel lugar no iba a ayudarme. Volví al coche con un nudo en el pecho y seguí adelante. No podía quedarme allí. La idea de quedarme sin gasolina en esa carretera vacía empezó a crecer en mi cabeza como un pensamiento fijo, obsesivo. El motor seguía funcionando, pero ahora cada sonido me parecía distinto, más frágil. Algo cruzó frente al coche. Fue tan rápido que apenas lo vi. Frené de golpe. El coche se detuvo con un chirrido seco. El corazón me golpeaba en el pecho mientras miraba al frente, esperando ver algo, lo que fuera. Nada. Giré la llave para arrancar.
El motor tardó. Tosió. Se negó a arrancar. Volví a intentarlo, una y otra vez, hasta que respondió, débil, como si no quisiera seguir. Continué conduciendo. Pero el coche empezó a perder fuerza. Primero un tirón leve. Luego otro. Hasta que, en medio de una curva cerrada, el motor se apagó por completo. Oscuridad total. Bajé del coche con una linterna. El aire era extraño, más frío de lo normal. Alumbré alrededor, y entonces las vi. Cruces. Clavadas en la tierra, torcidas por el tiempo. Algunas tenían nombres casi borrados. Otras no tenían nada. Solo madera vieja, astillada. Un cementerio improvisado, olvidado. Comprendí que aquella curva era una trampa. Sentí un aire frío en el cuello, como un aliento. Me giré. Había una silueta. Humana. Oscura. Inmóvil. No caminaba, estaba allí, como si siempre hubiese estado esperándome. El pánico me atravesó de golpe. Corrí de vuelta al coche y me encerré dentro, cerrando las puertas con las manos temblorosas. Intenté arrancar. Nada. El tanque estaba vacío. El móvil no tenía señal. Estaba completamente solo, en una carretera donde no había pasado nadie desde hacía más de una hora. Solo me quedaba esperar. A que amaneciera, o a que ocurriera algo peor. Entonces la temperatura cayó de golpe. Los cristales comenzaron a cubrirse de escarcha por fuera. Empezaron a golpear el coche sacudiendo la carrocería. El coche se movía como si varias manos invisibles lo empujaran. Se escucharon susurros. Llegaban de todas partes. Voces rotas. Llanto. Lamentos que parecían surgir de debajo del asfalto. Noté otra vez ese aliento en mi cuello. No quería mirar atrás. Decidí mirar por el retrovisor. Un rostro humano, o lo que quedaba de uno. Las cuencas de los ojos eran pozos negros, infinitos. La boca abierta en un grito eterno, torcida, desfigurada. El cuerpo era largo, huesudo, de una palidez enfermiza. La ropa colgaba de él como un recuerdo viejo, rota, manchada, antigua. Salí del coche presa del pánico y corrí hacia la oscuridad. Tropecé, caí. Y rodé por el terraplén entre cruces, tierra y madera podrida. Sentí manos que me tocaban. Voces que me susurraban. Entonces ocurrió. 2 focos aparecieron en la carretera. Luces blancas, veloces, imparables. Un coche surgió de la nada y se estrelló contra el mío, destrozándolo por completo. El impacto iluminó la noche como un relámpago. Y lo entendí. No querían hacerme daño. Aquellos seres me habían detenido. Me habían asustado. Me habían obligado a salir del coche. No eran monstruos. Eran advertencias. Si hubiera permanecido dentro, esa curva también habría sido mi final. Una cruz más, clavada en la tierra, esperando al siguiente. A veces, el miedo no viene para matarte. Viene para salvarte. Para recordarte que hay lugares donde no deberías estar. Y que la carretera nunca olvida.